Si los pacientes acuden a la primera sesión presentándose como pacientes con síntomas de trastorno de la personalidad esquizoide o de algún otro tipo de trastorno. Mira, como el trastorno de la personalidad esquizoide es un trastorno de la personalidad, lo más probable que esta persona no caiga a sesión, salvo que aparezcan síntomas como la depresión o la ansiedad. Si no, al ser un trastorno de la personalidad, la persona no va a ir a sesión a consultar. Claro. Son rasgos de su personalidad. El tema es cuando ya empieza a aparecer la depresión, la ansiedad o algún otro tipo de trastorno. ¿Y hay veces que lo manda la familia también? ¿O? Claro, porque la familia detecta, por ejemplo, que es una persona solitaria, que no se relaciona, que no sé, prefiere un trabajo solo y no hacer un trabajo en grupo, o de repente, no sé, ven que no reacciona frente a una alabanza, una crítica. La persona tiene una emocionalidad tipo plana, como se dice. Claro. Entonces la familia ve algo, que acá está pasando algo raro y lo llevan a consulta. Pero digamos, la persona sola no va a ir a consulta, salvo que tenga depresión o ansiedad, algo así como más, ¿no? Está dividido en varios grupos y hay varios trastornos de personalidad. Está la paranoia, el esquizoide, bueno, el esquizoide. Después está el trastorno límite de la personalidad, bueno, me imagino que eso lo vieron. Sí. El trastorno antisocial, son varios. Sí. El especificado, el no especificado, son un montón. ¿Se medican fármacos en algún momento de la enfermedad y Sí. qué tiene que suceder para que se mediquen? ¿Y En cuáles son los fármacos Sí, que se medican? claro, en realidad no hay un fármaco para el trastorno esquizoide. Lo que hay es un fármaco para la depresión o para la ansiedad. O sea que en ese caso se lo medica. Pero para esquizoide no hay un fármaco como decir, bueno, está depresivo, le doy un antidepresivo. Está con ansiedad, le doy un ansiolítico o un tranquilizante. O sea, no hay un fármaco para el esquizoide. Claro. ¿Cómo debe ser la relación terapeuta-paciente? En realidad, ahí no nos vamos a enfocar al esquizoide específicamente, sino, digamos, en psicología lo que se hace es ir caso por caso, más cuando ya estás hablando de una psicosis o de algo un poco más grave, ¿no? O sea, vos tenés que ir caso por caso, no hay como algo prescripto, digamos, para tratar. Obviamente sí está el tema de los prejuicios, como psicólogo, ¿no? En cualquier caso les hablo. Esto de los prejuicios, por ejemplo, la ideología de uno, los preconceptos, todo eso como que uno los tiene que dejar afuera, digamos, porque no es el lugar a tratar en la sesión. En la sesión vos tenés que escuchar al paciente, depende de la orientación obviamente, ¿no? Tenés que escuchar al paciente, tenés que, no sé, hacer intervenciones, ayudarlo a ver, digamos, cuál es su problema, ¿entendés? Pero no hay como algo muy... Claro. O sea, lo importante es la escucha al paciente, y bueno, y tener un buen vínculo, generar lo que es transferencia en psicología, ¿no? Sí. Eso es importante, es la base como para iniciar un tratamiento. ¿Cómo debe ser el timing, si es que hay, a la hora de la consulta? En realidad el timing, o sea, uno tiene que estar relacionado con las intervenciones, ¿no? Tenés que manejar las intervenciones. O sea, por ahí un día que, no sé, sale un tema y el paciente, bueno, ves que está angustiado, bueno, tenés que tener cuidado con las intervenciones, porque por ahí es una intervención donde es peor y digamos, la sesión termina siendo negativa, Claro. ¿no? Es como que es más todo improvisado, como que no hay un orden. Claro, sí, o sea, en realidad eso lo vas aprendiendo con la práctica, el tema de digamos, qué intervenir, cómo intervenir y cuándo intervenir, Claro. ¿no? O sea, porque no es que... O sea, uno tiene que tener un poco de reserva a veces con cómo decir las cosas, tenés, bueno, obviamente si ya tenés el vínculo con el paciente es más fácil, Claro. pero en un principio hay intervenciones que por ahí tenés que guardártelas para más adelante. Claro. ¿Qué peligro genera la posible transformación de la terapia en un refugio en lugar de ser una ayuda y un impulso para el paciente? A ver, refugio, ¿a qué te referís con refugio, digamos? Por ejemplo, que el paciente encuentre como un refugio, o sea, como un lugar donde se Lo que pasa es que depende a qué te refieres con refugio, ¿no? Porque el refugio puede ser un lugar donde el paciente venga y se sienta cómodo y pueda hablar, que nos ayuda, porque si el paciente no está cómodo y no te habla, no puedes trabajar. Claro, Y sino en que- el exceso de confianza, o sea, cuando el vínculo ya es... Y ahí está, yo diría que ahí está el dominio del terapeuta. El saber
poner un freno, poner la, no sé, la distancia óptima. Porque ¿qué pasa? Vos a un amigo, por ahí las cosas negativas no se le decís. Entonces, si tu paciente es un amigo, hay cosas que no le vas a poder marcar, porque uno ya pierde esa objetividad que necesitas para trabajar con el paciente. Tenés una distancia óptima. Claro. Digamos, no es tu amigo, como yo a veces a mi paciente me digo, vos no sos mi amigo, pero tampoco es enemigo, obviamente no es amigo, Sí, sí. porque si es mi amigo no puedo trabajar. Y es más, por ahí yo no voy a poder ver cosas en él y no lo voy a poder ayudar porque esa distancia es corta, digamos, ¿no? Claro, claro. Entonces ya perdés esa objetividad. Entonces ya está. Claro. Ahí es mejor derivar. Bueno, ¿qué test se hacen para lograr determinar si el paciente padece ¿Qué o no? se hace cuando llega un paciente? Es toda una batería de test, pero no es uno específico para eso. Se hace Claro. toda una administración de baterías, desde psicométricos a proyectivos. Son un montón de test. Por ejemplo, los chicos tenés la hora de juego, por eso los juguetes por acá. Y después tenés un montón de test, que no sé si vieron alguno de ustedes, pero son un No. montón. Bueno, test proyectivos donde el paciente dibuja, vos le das una consigna y dibuja, o psicométricos donde, por ejemplo, el vender, vos le mostrás unas tarjetas y tiene que copiar. Hay un montón de test. Se hace toda una batería y ahí sale el diagnóstico. Ah, claro. Y después nosotros nos apoyamos en el DSM, que es como un diccionario, Sí. ahora está el DSM-5, Con- es como un con diccionario. códigos. Claro, están, sí, el código y todos los criterios diagnósticos que hacen, o sea, que van a responder a la patología, digamos. Claro. Posibilidades de que con el tiempo se vuelvan pacientes con un nivel de psicoticismo importante. Yo creo que puede llegar a desembocar, puede llegar a tener una depresión, puede llegar a ser una esquizofrenia, porque es un trastorno de personalidad. Y si no está bien tratado, no medicado, ¿no? Si no está bien tratado, con buena psicoterapia, con buenos apoyos, podría desembocar en algo más grave. Claro. Sí. ¿Y en algún momento se puede llegar a internar al paciente o es muy Digamos, raro? Si aparece, si desemboca en una depresión mayor, con por ahí intento de suicidio, uno Claro. puede pensar en internación, si en esquizofrenia, con alucinaciones, con delirios. Sí. Siempre la internación es como mejor evitarla, ¿no? Claro, como un último. Es como el recurso. último, tal cual, el último recurso. Siempre es mejor a tener, no sé, si necesita psiquiatra, la psicoterapia, no sé, talleres de grupo, si está... Bueno, ya estaría entonces.